Comenzó octubre, sí señor, como dice Federico, sí. No nos pudimos despedir de septiembre. Sí, qué mal que estuvimos, nos trajo la primavera y tantas cosas. Bueno, pero de cualquier manera vamos a darle la bienvenida a octubre, que nos viene a nosotros, además aquí en los estudios de Radio Uruguay, con la presencia de José María Calvo, director de los censos 2011. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y nos excusamos porque esto lo habíamos coordinado para la otra semana o la anterior y bueno, razones de agenda nos hicieron Es que hubo un parate. Hubo un parate, por eso se pospuso la visita en vivo en nuestros estudios. Es que habíamos hablado por teléfono, hacer a mitad de mes más o menos un sondeo, y ahí planteamos la posibilidad de si se podía extender. Para ese entonces no se preveía. No. Para ese entonces recuerdo perfectamente la charla que tuvimos telefónica. Ustedes, 1 de 4 iban censados. Sí, y dijimos que habíamos cerrado en esos días para lo que nosotros era la primera semana, la que corría del 5 al 11 de septiembre. Y que bueno, y que ahí estábamos padeciendo una serie de ajustes con los sistemas y el equipamiento y también con el procedimiento operativo del personal de campo. Y que bueno, que al momento de iniciar la segunda semana nosotros consideramos que eso se venía minimizando esos problemas y al mismo tiempo los censistas habían iniciado una actividad de trabajo que mejoraba significativamente los tiempos. Y el mérito a eso, entre menores tiempos de entrevista, más allá de que contamos con un menor número de censistas, consideramos que bueno, podíamos todavía revertir la situación. Cuando terminó la primera semana, la segunda semana, evaluamos que veníamos con un mejor ritmo de trabajo y por tanto aún en ese momento no nos planteábamos ningún cambio. Nunca dijimos que no se iba a postergar el censo, lo que decíamos que a ese momento nada nos hacía plantearnos esa modificación. Sí, al cierre de la tercera semana ya ahí sí tuvimos que hacer un reajuste y una evaluación de toda la situación y a partir de ahí, bueno, después de 3-4 días de análisis y evaluación fue que se resolvió la postergación. ¿Se volvió al plan original? Nosotros en la planificación habíamos previsto que el censo podía demandar de 1 a 3 meses. Toda la actividad, el censo, vamos a aclarar, porque acá también se confunde mucho, el censo antes se hacía en un día, ahora se hace en 30 días y no se termina. La actividad de relevamiento podía llevar entre 1 a 3 meses. Y cuando hablamos de actividad de relevamiento, nos estamos refiriendo a no solamente el relevamiento de censos 2011, sino relevamiento en campo de la Encuesta Nacional de Evaluación Censal, que es la que, en forma independiente, bajo la supervisión de la Unidad de Gestión de Calidad del INE, se empieza a realizar ahora en octubre y que va a tener por finalidad medir la calidad del censo y al mismo tiempo la cobertura del censo, o sea, ver qué grado de omisión o duplicación pudimos haber tenido. ¿Sobre qué basábamos esa hipótesis de trabajo entre 1 y 3 meses? Bueno, nosotros fundamentalmente nos concentrábamos a 60 días y el tercer mes quedaba para la encuesta de calidad, en el número de censistas y en el trabajo de tiempo que demandara cada entrevista. Nosotros estamos hablando de fines del año 2010 y en ese entonces nosotros, luego de haber estado recorriendo el país y haber estado hablando con las distintas comisiones departamentales, todos eran contentes en señalar que llegar al número que nosotros nos estábamos planteando, 7.200, 7.300 censistas, más un plus de un 20% para tenerlos como sustitutos o suplentes en caso de problemas, bueno, podía llevar a que no los alcanzáramos seguramente por las condiciones del país, con un desempleo tan bajo, hacían imposible plantearse esa realidad. Entonces nos imaginamos trabajar con 3.000, 3.500, menos de esas cifras no nos podíamos imaginar de ninguna manera, y entonces consideramos que el censo podía ir desde 30 días, sobre la hipótesis de 7.500 censistas, a 60 días con unos 3.000, 3.500, 3.600 censistas. Y así empezamos nuestra planificación sobre esas bases hasta que cuando se hacen las convocatorias en marzo-abril a través del sitio web, nosotros tenemos inscripciones que rondan los 45.000 personas. Sobre esa base fue que dijimos, bueno, no, la situación, entonces tenemos un número suficiente, y cuando empezamos las conversaciones por mayo con la Asociación Uruguaya de Agencia de Publicidad, que es quien se encargó de organizar toda la faz publicitaria, tanto
la dirección del instituto, la dirección del censo y todo el equipo de planificación y operaciones, dijimos, bueno, con estos números podemos concentrarnos en el mes de septiembre, y a partir de ahí ya como que fue todo uno. Y los productores de la publicidad resolvieron tomar que septiembre fuera como la palabrita mágica para el censo. Septiembre, mes del censo, conocernos nos ayuda a todos, y ese fue fundamentalmente el eslogan de la campaña. Y entonces, cuando pasan las semanas y empezamos las convocatorias a pruebas eliminatorias y después a las capacitaciones de jefes y de censistas, ahí vemos que empiezan a mermar drásticamente el número de personal de campo. ¿Por qué? ¿La gente no aprende? No, simplemente cuando se hacían las convocatorias la gente no comparecía. En mayo nosotros hicimos las pruebas de iniciales, lo que se llamaron las pruebas iniciales, que es una prueba evaluatoria para ir preseleccionando gente, y de los 40 y pico mil personas se presentaron no más de unas 9.000 y tantas personas a esas. A lo que debemos sumar que habían del orden de las 4.000 personas que quedaron exoneradas de rendir la prueba porque en las localidades donde ellos estaban inscritos nosotros no alcanzábamos el número suficiente. Entonces ahí no teníamos que precalificar a nadie. Todos iban a pasar a la siguiente instancia, que era la capacitación. Y cuando hicimos las convocatorias a capacitación, nosotros habíamos armado grupos de 30 personas, y en la primera semana de agosto, para el caso de los censistas, nosotros no recibíamos más de 20 personas en cada uno de los grupos. Y esto fue una constante a nivel nacional. Eso nos llevó a que en la segunda semana replanificáramos la capacitación, incrementáramos el número de personas a convocar para que poder llegar al cupo más próximo a 30, y incorporamos una última semana en agosto de capacitación adicional, y a pesar de eso no llegamos a superar los 6.000 personas que pasaron por la capacitación. Los que pasaron por la capacitación prácticamente todos la aprobaron, y por lo tanto quedaron en condiciones de poder trabajar. Hicieron una campaña muy amplia, publicitaria, por todos los medios. Se les dieron los recursos financieros y técnicos requeridos. ¿Nadie nos dará una explicación en serio para la postergación por este fracaso? ¿Por qué es un fracaso? Un país de primera no puede demorar 60 días en hacer un censo de 3.400.000 personas, no en el Uruguay. Y el INE es una entidad prestigiosa, reconocida y respetada, y cuyos datos son fundamentales para el funcionamiento del país. Esperamos una respuesta. Cuelga luego de varias aseveraciones y de contar su experiencia personal, que fue exitosa y de no más de 10 minutos, cuando lo visitó un censista con un aparatito azul en su domicilio, un asesor presidencial, Esteban Valenti. ¿Usted siente que esto lesiona de alguna manera la imagen de país de primera? No. En primer lugar, el instituto planificó hacer un censo de determinadas características, y por eso yo decía hace unos minutos, acá tenemos que independizar lo que es el relevamiento y lo que es del censo, y no confundir cuando se habla censo de un día versus censo de 30 a 60 días. Lo que acá está, lo que cambia en la operativa y en la metodología es, en primer lugar, no se hace un censo de hecho. No se pregunta quién durmió acá, sino un censo de derecho, quién reside acá en esta vivienda. Se incorpora tecnología que nos permite hacer el relevamiento y al mismo tiempo la captura inmediata de la información, y por lo tanto para trabajar con ese paquete tecnológico no nos podíamos plantear hacer el relevamiento en un solo día, porque no tenía sentido incorporar tecnología de alto costo para realizar el censo con 70.000 personas en un único día, el relevamiento. Acá lo que nosotros estamos haciendo es, en este relevamiento uno puede decir, el INE pasó 30 días y alcanzó el 40% de la población. Perfecto. Nosotros relevamos el 40% de la población. Pero ese 40% de la población, hoy ya a lo que debemos sumar es que tenemos cerca de 100.000 locales también censados. Esa información no solamente ha sido relevada en su domicilio, sino que ha sido capturada electrónicamente la información, está residente en la base de datos del instituto, y ya en el hogar ha sido sometida a procesos de crítica y consistenciación, de manera de garantizar que llegue
en la condición más refinada posible. Bien. Ustedes saben que la información cuando ingresa a las bases de datos sufre procesos ulteriores de análisis, crítica, consistenciación, depuraciones, imputaciones. Como un dato, en el censo del 85 el relevamiento se hizo en un solo día. Teórico, porque después subieron algunos lugares donde hubo que censar, pero se tuvo casi 2 años para ingresar la información y después procesarla. Bien. En el censo del 96, el censo se hizo en un solo día, teórico, después funcionarios del INE seguimos durante entre 6 y 8 semanas relevando zonas periféricas de Montevideo que no se habían podido alcanzar en ese día del censo, pero después y más allá de que se introdujo, el Uruguay fue el primer país que lo hizo con éxito y a partir de ahí se lo copiaron otros, la captura de información mediante escáner y fotointerpretación inteligente de caracteres, se demandó cerca de 6 meses la captura de datos. Está claro. Y posteriormente el procesamiento, depuración y análisis de toda esa información. Entonces, nosotros lo que consideramos es que, en primer lugar, cada uno obviamente que tiene el derecho de valorar las cosas como mejor le parezca. Por suerte estamos en Uruguay y todavía mantenemos ese privilegio de cada uno opinar. Pero nosotros, sin ningún pecado de arrogantes, decimos que no lo entendemos esto como un fracaso, sino que todo todo lo contrario, es una nueva tecnología, una nueva metodología de trabajo asociada, que estaba previsto hacerlo entre 30 a 60 días, que cuando trabajamos sobre la hipótesis de los recursos humanos que se inscribieron para ser censistas, dijimos, bueno, sobre este parámetro estamos en lo que era nuestro techo y lo hemos superado. Por lo tanto, podemos pensar en 30 días. ¿30 días más? 30 días más. Otro señor se le puso muy violento y por la mitad del cuestionario se le vino arriba y le entró a pegar. Por suerte estaban en el hall del edificio y el portero le sacó. Cuenta un censista la experiencia de su hermano. Vamos a hablar un poquitito de este tema.